Gracias a Dios. Recuerden dar la bienvenida a los que van llegando y avisarles que tenemos ahí el convivio. Y también en este momento agradezco y doy la bienvenida a cada persona que se nos une vía Facebook Live desde cualquier parte donde estés. Te animo a que nos mandes unas palabras, saludos desde donde estás y déjanos saber de ti para animarnos, para saber que estos estudios te están edificando. Muy bien, volvemos entonces, retomamos el estudio en Colosenses capítulo 1. Hoy estaremos aprendiendo, edificándonos desde el verso 9 hasta el 18. Recuerden que en el verso 9, 10 y 11, que fue lo que grandemente tocamos en los videos que estuvimos viendo, a mí me gustaría saber qué aprendimos sobre la oración. A ver, alguien así rápido, una palabra o dos. ¿Qué aprendimos en los videos sobre orar? Que debemos orar desde nuestra posición. Desde nuestra posición en Cristo. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos en los videos de la oración? ¿Qué aprendimos? Hay muchas horas, como 3 horas que pasamos. Bien, hermana Sara, gracias. Acuérdense que aprendimos a orar oraciones apostólicas. Oraciones apostólicas son esas oraciones que hacen los apóstoles y que no tienen que ver con necesidades, sino tienen que ver con el propósito de Dios. O sea, nuestras necesidades no es que no son importantes, pero el Señor Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ¿por qué entonces me tengo que mantener pidiendo mis necesidades? Quizá porque no estoy poniéndole el suficiente atención a buscar el reino de Dios y su justicia. Porque Él lo dice, y si Él lo dice, entonces de seguro que es cierto. Entonces, también durante esos versos del 9 al 11, hablamos o recordamos lo que dice la Biblia, que fortalecidos con todo poder. Dice el verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y lo que hablamos desde la vez pasada que empezamos el estudio en Colosenses, hablábamos que lo que eso quiere decir es que recordemos, o digan recordemos. O sea, esto es algo que tenemos que estar recordándonos, que nosotros en Cristo caminamos siempre con el fortalecimiento de su poder. O sea, Él está en nosotros. ¿Qué más poder que eso queremos? Nosotros no venimos a la congregación a buscar el poder de Dios, porque el poder de Dios vive en nosotros. Puesto que Dios vive en nosotros y todo su poder está ya en nosotros, y ese poder que está en nosotros es para soportar, donde dice el verso, para toda paciencia y longanimidad, esas palabras grandes que están ahí, lo que quiere decir es que con su poder podemos resistir, todos digan resistir, resistir o soportar toda situación difícil y toda prueba. Entonces, esta semana nuestros muchachos de la escuela fueron a prueba. Esa prueba también está ahí, esa prueba también se cuenta, y uno hace la oración y entonces uno dice, gracias Señor, porque tú los fortaleces para toda situación difícil y para toda prueba, y Señor, te agradezco que estás con ellos fortaleciéndose. Eso es orar, como debemos de orar conforme a la oración apostólica. Muy bien, avancemos entonces. El punto, bueno, el título de todo lo que traigo esta noche, porque siempre le pongo un encabezado, y el título le puse, en el reino de su amado Hijo. ¿No le parece maravilloso eso? Estamos en donde, en el reino
de su amado Hijo. Qué maravilla pensar que tú y yo, por estar en Cristo, nunca se nos debe olvidar eso. No es por mis buenas obras, no es por portarme bien, no es por lo mucho que oro o voy a la congregación, solo por estar en Cristo. Lo demás tiene recompensa todo. Y sin duda va a haber recompensa de ello, pero no para salvación. El lugar, la posición que hemos recibido es por estar en Cristo. Entonces, el título de lo que esta noche vamos a tratar, le puse en el reino de su amado Hijo. Ya vimos la introducción, que es la oración, las diferentes formas que debemos de orar, y clávate en orar oraciones apostólicas, orar como ellos, como Pablo oraba, como los apóstoles oraban, para que nosotros no estemos orando, ay Señor, mira mi dolor. Ya olvídate de esas oraciones. Tú ora la oración, gracias Señor por fortalecerme con todo poder. Amén. Bueno, el primer punto, versos 12 al 14, dice, somos asociados de la herencia. Esa palabra, asociados, mira, vamos a leer versos 12 al 14. Dice, con gozo. ¿Cómo va a ser? Gozo. Con gozo. Dando gracias al Padre. El verso 11 dice que vamos pasando toda prueba, toda situación difícil, y que con su poder la pasamos. Y ahora el verso 12 empieza diciendo, ¿cómo la pasamos? La pasamos con gozo. Y dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice la Biblia que nos hizo participar. En el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo participar. Y esa palabra, cuando yo la leía en inglés, y especialmente en la versión de inglés moderno, dice que es la palabra partnership. Y partnership es un asociado, es alguien que es socio de algo. Y lo que yo quiero llamarte la atención es que Dios nos hizo socios a ti y a mí. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Por eso el punto se llama somos asociados de la herencia, donde tenemos la sociedad, donde tenemos el partnership, que tú y yo, haz de cuenta que en un negocio, Nelson, para que alguien se haga asociado, si invitan a alguien a asociarse, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer esa persona? Un negocio. Pues compartir los gastos. Sí, poner capital, ¿no? O sea, no puede entrar de asociado si los demás están poniendo $20,000 cada uno y son 3 y dice, oye, te necesitamos a ti porque necesitan más capital. Entonces, entra, pero tiene que poner su parte. En Cristo, amado hermano y hermana, la buena nueva es que nosotros no tuvimos que poner capital. Cristo lo puso por nosotros. Amén. Nosotros nada más recibimos el beneficio de lo que Él hizo por nosotros. No son buenas noticias. Amén. Por eso la Biblia dice que el Evangelio son buenas noticias. Entonces, somos asociados de la herencia. Esto lo ha hecho nada más que nuestro Padre Celestial, y dice los versos aquí, nos hizo aptos. Nos hizo aptos ¿para qué? Para ser asociados de la herencia. ¿De cuál herencia? De la herencia de los santos en luz. Tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Habrá alguien que dice amén. Amén. Imagínate.
y somos no, ¿cómo se llama? Un hijo, pero que no es hijo, pero que vive con la familia y está ahí, pero no es hijo de la familia, pero ahí lo recibieron. ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Un adoptado, un arrimado. Hay muchos que en Cristo se sienten arrimados. Es cierto. Porque dicen, es que yo no tengo derecho, yo no merezco. Porque piensan que lo que nos ha dado Dios lo vamos a ganar con merecerlo. Y como nunca logra esa persona, ni nadie, hacer algo digno de que merezcamos todo lo que Dios nos ha dado, entonces toda la vida se la pasan como adoptados, como arrimados. Y oyen mensajes que dicen, pero tú eres hijo de Dios. Sí, yo sé que soy hijo, pero de los más acá, de los que no se notan mucho, de los que no tienen tanto. Y nota que todo eso lo dicen las personas no en base a lo que Cristo hizo, que fue todo, sino en base a lo que yo o a lo que esa persona piensa que está haciendo, que es muy poco. Por muchas, muy buenas obras que sean, no le alcanza. Y entonces siempre se siente ahí. Pero dice la Biblia en el verso 12, léalo conmigo, nos hizo aptos. Todos digan la palabra aptos. Aptos. ¿Cómo somos todos los que estamos aquí en Cristo? Aptos. Aptos. Una persona apta, ¿qué quiere decir? Capaz. Da el kilo. Sí puedes obtener el trabajo porque eres apto. En este caso, sí puedes recibir la herencia porque Dios te ha hecho apto o apta. Pero no se te olvide, es porque Él nos ha hecho. Eso lo voy a tener que seguir repitiendo muchas veces porque te aseguro que esa es la parte importante donde mucha gente no llega a ver todo lo que Dios tiene para nosotros porque seguimos pensando en lo que yo puedo hacer en vez de lo que Cristo ya ha hecho por mí. Nos ha hecho aptos, dice, para participar. Y si nos ha hecho aptos para participar, diga fuerte, entonces puedo participar. Entonces puedo participar. Sí, porque ya me ha hecho apto. Yo no tengo que sentirme rezagado, no tengo que sentirme con los que son poquito hijos, porque Dios o tiene hijos o no tiene. En Cristo somos hijos, no hay hijos que no son parte de la familia. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También en el verso 13 dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Diga fuerte, allí estábamos. Ahí estábamos. ¿Verdad? O sea, cuando no conocíamos a Cristo, vivíamos en el poder o bajo el poder de las tinieblas. Y nos dominaba el pecado, nos dominaba la carne, nos dominaba los deseos carnales, nos dominaba el yo. Y todo eso es estar bajo el poder de las tinieblas. Pero dice con toda claridad, nos ha librado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Si nos ha librado, quiere decir que hoy ya somos libres, ¿será cierto? Y así debemos de tomarlo, porque Cristo en la cruz dijo, consumado es. Entonces, esto de que nos ha librado, todo lo que nosotros tenemos que hacer es creerlo y apoderarnos de lo que Dios nos ha dado. Nos ha librado del poder de la potestad de las tinieblas, pero nota, aparte de librarnos, aquí viene un punto muy importante. Dios nos ha enseñado con ejemplos, y desde muchos nos enseñó con Adán y Eva, siendo Adán un tipo de Cristo, Eva un tipo de la iglesia. Luego nos enseña con Israel, que es un tipo del pueblo de Dios, y nota cómo el pueblo de Israel por 400 años fue, ¿qué cosa? Esclavo. 400 años de esclavo en Egipto. Y Dios levantó a Moisés
y le dijo, vas a libertar a mi pueblo. Primero le puso en su corazón y todavía no le decía nada. Y fue cuando mató al egipcio y todo aquello. Y luego se fue y Moisés anduvo allá 40 años. Y el pueblo allá esclavo. Pero Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Porque allá a los 40 años se le apareció. Y entonces le dijo, vete, te voy a enviar para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Pero note lo importante que te quiero decir. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y recuerde, el pueblo de Israel es un símbolo de la iglesia. Nosotros también salimos de la esclavitud, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿podemos pecar? ¿Podemos pecar? Sí, pero no debemos. Sí, pero no estamos obligados a pecar. No. O sea, pecar es que, sí, cualquiera estamos expuestos, de pronto fallamos, de pronto somos débiles, nos descuidamos, etcétera. Pudiéramos llegar a pecar, pero no practicamos el pecado. Porque cuando practicamos el pecado estamos bajo el poder del pecado. Pero Cristo ya nos libertó, ¿no es cierto? Sí, gloria a Dios. Entonces, de hecho, Dios quiere que no pequemos. La voluntad de Dios es que no pequemos. Déjeme aclarar eso, ¿verdad? Porque no va a creer alguien acá en la cámara. Entonces sí puedo pecar. No, pero es que la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero lo que estoy diciendo es que pudiéramos llegar a pecar, sí. Pero nota, con el ejemplo de Israel, lo sacó para quedar libre del pecado. Pero alguien me dice, ¿para qué lo sacó? O sea, lo libró del pecado, pero ¿cuál era el destino? ¿Qué quería Dios con ellos? ¿A dónde quería llevarlos? A la tierra prometida. A la tierra prometida. O sea, fíjate que ahí hay una parábola muy tremenda. Se aventó la pastora, ¿eh? Ahí hay una parábola muy tremenda. Porque cuánta gente hay que ha salido del pecado, pero no entra a poseer la tierra prometida. Y la tierra prometida, diga fuerte conmigo, es Cristo. Es Cristo. Estar en Cristo, eso es estar en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, tierra que tiene riquezas, tierra que tiene todo lo que tú y yo necesitamos para vivir y vivir en abundancia. Pero note la parábola. ¿De qué serviría que el pueblo de Israel hubiera salido de Egipto, como sí salió, y ya estaban libres de Egipto, pero sin entrar a la tierra prometida? Entonces, note la parábola porque está tremendo ahí, como muchísima gente quizá ha salido del pecado. O sea, porque sales del pecado cuando le pides perdón a Cristo. Cuando le dices, Señor, que tu sangre me limpie. Pero desgraciadamente, mucha gente se queda en ritos, en prácticas, en religiones, habiendo salido del pecado, y no llega a Cristo. Ahora, Dios quiere que lleguemos a Cristo. ¿Estará conmigo usted en este? Bueno, nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, y luego en el verso 14 termina diciendo, en quien tenemos redención. Diga fuerte, redención. Redención. Redención es todo ese proceso que Cristo hizo para sacarnos del pecado, santificarnos, purificarnos, limpiarnos y hacernos hijos de Dios. Es todo, la redención es todo un proceso. Y todo lo hizo Él. Y dice, tenemos redención. Y luego lo describe después de decir que tenemos redención por su sangre. Y dice, tenemos el perdón de pecados. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Que Dios no necesita decirnos, a ver, vente, vamos a acordarnos de aquellos pecados que hiciste hace mucho. Y no, si estamos en Cristo, ya estamos perdonados. Amén. Amén. Bueno, segundo punto, ese era, somos asociados de la herencia. Yo creo que no se le olvide
que Dios nos ha dado un partnership, una asociación con Él, y Él puso el capital por nosotros. Nosotros nada más llegamos a ser parte. Luego, el segundo es el productor de toda la creación. Vamos a leer el verso 15 al 17 de Colosenses 1. Y dice, Él es, Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Diga fuerte, hasta yo. Hasta yo. Sí, y con más razón yo, ¿verdad? Con más razón todos nosotros. En Él. Porque si Él no nos diera vida, no tuviéramos vida. Entonces, pero este punto número 2 nos habla del productor de toda la creación. Empieza diciéndonos que Él es la imagen del Dios que no se ve, o del Dios invisible. Ahora, yo quiero que notes que cuando dice que Dios es Dios invisible, ¿qué querrá decir que Dios es Dios invisible? ¿Qué quiere decir? Que no se ve con el ojo natural. Ah, pero con el ojo natural, es lo que te iba a preguntar. El hecho de que dice que Dios es invisible, la próxima pregunta es, ¿será que Dios no se ve? ¿O será que sí se ve, pero que con nuestros ojos naturales no lo podemos ver? Y más bien la segunda parte es la correcta, porque cuando el siervo del profeta le dijo, Señor, estamos rodeados, y cuando el profeta oró para que le abrieran los ojos, pudo ver en los que estaban los ejércitos que antes eran invisibles, pero que ahora se veían. Entonces, de esa naturaleza es Dios. No es que no se ve, sino que no se ve con nuestros ojos. Pero dice que Cristo es la imagen. Y la imagen quiere decir que es la forma. Dios es espíritu y no tiene imagen. Pero el Hijo sí trajo una imagen. Agarró la imagen de hombre. Agarró la imagen de ser humano. Y Cristo dice que es la imagen de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Cristo dijo, mírame a mí. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ojo que dice, ha visto al Padre, y cualquiera dice, ay, pero ¿y cómo se mira? Con los ojos del Espíritu. Y el domingo hablábamos eso. Todo es con los ojos del Espíritu, no con los ojos naturales. Tú y yo estoy seguro que somos culpables de orar así, Señor, manifiéstate ahorita, y abrimos un ojito a ver si anda por ahí. Y eso sería verlo con el ojo natural. Y necesitamos aprender que con el ojo natural no lo vamos a ver. Como lo vamos a ver es con los ojos espirituales. Saber que Él es el Señor. Estaba hablando, haciendo señas allá en la barca, y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Él supo que era el Señor. Allá estaba un hombre, pero él supo en su espíritu que era el Señor. Y ese es el saber que tú sabes que cuando sucede, lo que hablábamos hace rato, cuando sucede cualquier cosa y dices, era imposible que sucediera, pero entonces dices, es Dios que lo hizo. ¿Cuántos han pasado por algo? Sí. Porque entonces conocemos a Dios y lo vemos actuando a favor nuestro. Pero no lo vemos con los ojos naturales, lo vemos en el Espíritu, vemos el resultado de que Él actúe a favor nuestro. Entonces, pero Él es la imagen. También dice que Él es el creador
de todo. A mí me llamó la atención cuando estudiaba este pasaje. Él es el creador de todo. Y luego, para que no haya duda, dice que de las cosas visibles. Cosas visibles, estamos hablando de todo lo que nuestro ojo natural mira. ¿Cuántos vieron la noticia de la fotografía del hoyo negro, que se llama hoyo negro? Black hole, ¿verdad? Hoyo negro ese grande que nunca habían retratado y ya lo retrataron. Es una noticia grande ahorita pues por donde quiera las noticias la están dando. Bueno, esa cosa se ve, aunque el ojo en sí no se ve, porque está negro, pero miran lo que está alrededor y es como saben que ahí hay un pozo negro. El tema ahorita no es pozo negro. Nada más estoy diciendo que esos astros y todas esas cosas que existen junto con este edificio y este piso y estas mesas y nuestras vidas y la lluvia, todo eso son de las cosas que se ven. Pero hay otras que no se ven, como los ejércitos celestiales, Sí. los ángeles Sí. que no se ven, los querubines, todo el mundo espiritual. Yo quiero de una vez y por todas que estemos conscientes que Dios habita en el cielo y que el cielo no es un lugar distante, sino el cielo es el ámbito espiritual. El cielo está aquí donde estamos nosotros, porque existe en todos lados, existe en todo lugar. Pero claro que nosotros no vemos las cosas del cielo porque vemos con los ojos naturales. Sin embargo, Cristo es el creador de todo lo que se ve y también de todo lo que no se ve, obviamente con los ojos naturales. Luego nos dice en el verso 16, de todas las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, y luego pasa a decirnos, sean tronos, dominios, principados, potestades. En otra versión dice, me gustó más la explicación porque dice, sean tronos, potestades, gobiernos o autoridades. A veces leemos ese pasaje y nos imaginamos un montón de diablos, ¿no? Las huestes de maldad. Y no habla ahí de las huestes de maldad. Simplemente habla de todo aquello que está en autoridad. Él lo creó. Nosotros tenemos la desventaja de conocer gobiernos corruptos. ¿Sí o no? Pero el gobierno no es malo. El gobierno fue creado por Cristo. Pero el malo es la persona que se sienta ahí, el individuo que se sienta a guiar mal. Por eso la Biblia dice que cuando los justos gobiernan, la nación se alegra. Pero cuando el impío gobierna, entonces hay toda esa clase de mal. Pero Cristo creó los gobiernos, porque ahí está hablando tronos, potestades, gobiernos, autoridades. Cristo lo creó. ¿Para qué? Para que todo camine en orden. ¿Cuántos se paran cuando llegamos a una luz roja? Y si no se para, pobre de usted, ¿verdad? Tan caros las infracciones. Y a veces, pero cuando vamos rápido, hermana Claudia, y nos salen las luces rojas, uno quisiera ¿qué? Uno quisiera ¿qué? Que desaparecieran, que no hubieran luces rojas. Sin embargo, si no hay luces rojas, tampoco hay verdes. Y entonces, si no hubiera luces, fuera un caos tremendo. Porque no supiéramos ni quién debería de tener el derecho. Y eso se llama gobierno. Las luces gobiernan en esa intersección. Y gobiernan para que haya orden. Entonces, Cristo es el creador
de todo lo que gobierna, autoridades, y dice bien claro que todo es de Él, por Él y para Él. Y luego también nos enseña que Él es antes de todos, antes que todos, y todo fue, el verso 17, Él es antes de todas las cosas. ¿Desde cuándo existía la palabra? Del principio, dice David. Génesis 1, ahí estaba la palabra con Dios. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Antes que nada existiera, Él ya estaba allí. Por eso Él es antes que todos, y luego todo fue establecido por Él. Y llegamos a la conclusión, pero no se alegre tanto porque traigo unas 3 citas ahí, así que... Sí, pero tampoco así como que nos vamos a ir para toda la noche. Entonces, en la conclusión, en el verso 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Hasta ahí voy a leer porque la siguiente parte la quiero tocar en el próximo estudio. Pero leemos nada más la parte A que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pregunto yo, ¿quién es la cabeza? Cristo. Cristo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros. Nosotros, su iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Entonces, en ese verso 18 nos habla que Él es la cabeza del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo se mueve por orden del cerebro central, ¿sí? Si yo digo, voy a levantar mi mano izquierda, la mano izquierda tiene que obedecer, pero no se levanta sola, sino se levanta por orden de la cabeza. Ese principio tenemos que sentarlo en la iglesia. Diga fuerte, yo no me mando solo. Yo no me mando solo. Cristo nos manda. Pero pregunto yo, ¿cómo nos manda Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo le hace Él para mandarnos? Por su palabra. Su palabra. O sea, lo que Él ha ordenado, lo que Él ha dictado, lo que Él ha dicho, ese es como quiere que su cuerpo caminemos. Y si obedecemos, entonces su cuerpo va a caminar en mucha armonía, ¿no cree? Y Él quiere esa armonía, Él está buscando esa armonía, porque es el cuerpo de Cristo, hermano. O sea, Dios mira a la iglesia tan importante que dice, es el cuerpo de mi Hijo. Sí. Cuando Cristo anduvo en Palestina, Jerusalén y toda esa región, Cristo vivía en el cuerpo de Jesús, pero era el cuerpo de Él. Y Dios decía, ese es el cuerpo de mi Hijo, porque con ese cuerpo iba a ser el sacrificio. Pero lo hizo, murió, llegó a la tumba y resucitó con un cuerpo glorificado, solamente para poder ahora impartirse en un cuerpo multiforme, en un cuerpo múltiple, en todos los que pertenecemos a Él. Y entonces Dios mira ahora a la tierra y ve el cuerpo de su Hijo. ¿Será importante para Dios eso? Sí. Nosotros a veces no lo vemos con esa importancia. Nosotros decimos, hay una iglesia, hay una iglesita. Es el cuerpo de Cristo. Sí. Tal vez estén 2 o 3, pero no dijo Cristo que ahí está Él. Sí.
Entonces, no porque haya miles va a estar Cristo ahí, porque hay 2 o 3, no hay, porque Él ya dijo, donde estén 2 o 3, pero congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Yo quiero que veas el poder que Dios ve en el cuerpo de su Hijo, y que nosotros nos haga clic, decimos, nos haga el clic de que sí somos el cuerpo de Cristo. Díganlo conmigo, sí somos el cuerpo de Cristo. O sea, eso tiene que ser más que palabras. Yo ahorita te animo a repetirlo, pero eso tiene que ser más que palabras, y eso tiene que grabarse en mí. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Junto con todos mis hermanos hay una cabeza, pero todo el cuerpo caminamos a donde la cabeza nos quiere mover, y hacemos lo que la cabeza dice que debemos de estar haciendo. Amén. En Efesios también hay otra escritura, Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bueno, ahí establecemos entonces, primero, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Pero nos da otros ejemplos de la Biblia. En Génesis capítulo 12, verso 13, tenemos aquí a 12, 13. Buscámoslas. Y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A ver, capítulo, es que no está pero ha puesto Google. A ver, búscamelo. Y en tus simientes serán benditas. Capítulo, ¿qué? Está en Génesis. O sea, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Cuál es? Capítulo 2. No tiene que ser ahí por el 12, búsquenlo. A lo mejor es del 1 al 3, quizá. A ver, ponme del 1 al 3, por favor. Sí. Génesis 12, 1 al 3. Ahí nos habla de Abraham. Sí, ahí está. Génesis 12, 1 al 3. ¿Ve? Tonto, pero no tanto. Sí, ese es. Pero Jehová había dicho a Abraham. Note que Abraham no tenía ¿qué? Hijos. No tenía H. Tampoco tenía hijos. Pero quiero que noten la palabra, porque nosotros conocemos a Abraham. El otro día oíamos a un apóstol y decía el valor de una H. Y digo, si no, pregúntale a Abraham qué tanto vale una H. Porque era de no tener hijos a luego sí tener hijos con la H. Entonces, pero aquí no tenía H. Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Siguiente, por favor. Y haré de ti una nación grande. Note esto. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el verso 3 era el que realmente nos iba a ocupar. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y note esta parte: y serán benditas en ti. Dígame quién. Todas las naciones de la tierra. ¿Incluirá la nuestra ahí? Sí, seguro. Incluye el de Don Pomposio, ese que es bien malo ahí. Pero ya en Abraham, o en la simiente de Abraham, todas las familias han sido benditas. Todo lo que falta es que nosotros lo reconozcamos. Entonces, la verdadera simiente, mire, quiero que lo note de esta forma. De Abraham, ¿quién fue el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y quién fue los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Y Esaú le pertenecía a la primogenitura, sin embargo la cambió por un plato de nachos, de lentejas. O sea, la menospreció.
Y Jacob vino a ser el que se llevó la primogenitura, que en ese tiempo era muy importante, aunque Saúl no lo realizó. Y entonces de ahí, de Jacob, tuvo 12 hijos, y entonces esos 12 tuvieron muchas personas, muchos hijos, y su descendencia creció. Y entonces se dijeron, pues somos simiente de Abraham, porque sí venían de Abraham. Y entonces note que ellos decían, bueno, Dios dijo que va a bendecir a los que nos bendigan. Y sí es cierto. Y ellos decían, y Dios dice que va a maldecir a los que nos maldigan. Y también era cierto. Pero donde fallaron fue que ellos se volvieron exclusivistas. Y entonces menospreciaban a todos los que no fueran de Israel. Cuando Dios le había dicho que en ti serán benditas, no todas las familias de Israel, le dice todas las familias de la tierra. Lo que Dios estaba buscando en Israel, otra vez una sombra de la iglesia, estaba buscando un pueblo que fuera luz, que enseñara cómo se vive en la tierra cuando Dios gobierna. Bendice a los que te bendice a los que te bendicen, maldice a los que te maldicen, y bendice todas las familias de la tierra, porque ahí donde Dios gobierna y hay paz, hay justicia, hay perdón, hay restitución. Pero Israel no lo tomó así. Ellos solo se acordaron de la parte primera. Soy bendecido, soy prosperado, Dios maldice a los que me maldicen, pero no se acordó que ellos debían llevar a cabo la bendición de todas las familias de la tierra. Por eso cuando Cristo vino, y esto vamos a hablar más el domingo, cuando Cristo vino, Él formó el nuevo Israel, porque el Israel aquel se volvió exclusivista y nacionalista y ya no quiso nada, y los mismos apóstoles hasta tenían problemas con eso. Entonces concluimos, ve que no era tan así como que para que me duele la cabeza, concluimos con Apocalipsis capítulo 21, por favor. Entonces ahí tenemos la verdadera simiente de Abraham, que es la iglesia. Ya vimos el primer punto de la conclusión es que la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Luego en Abraham nos enseña que la iglesia es la verdadera simiente de Abraham. Y por último vamos a ver al esposo con su esposa, que es la iglesia. En Apocalipsis 21, y ahora sí le puse el divisor del 1 al 3, dice, ¿lo tienen? Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esa palabra yo me la aprendí desde hace mucho, me la encargaron de tarea y la busqué en el diccionario. Y esa pasar no quiere decir dejar de ser. Es una palabra que en el griego se escribe parerchomai. Parerchomai. Y quiere decir pasar de un estado a otro. Es importante ahí porque si usted no reconoce eso, va a ver que de pronto la tierra nomás se esfumó. Y no es lo que dice ahí. La tierra pasó de un estado a otro. Parerchomai. Y dice, y el mar ya no existía más. Ahí sí dice. Ahí no dice que el mar parechomai, sino que el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué vio? Santa ciudad. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. Pero nota que no es la Jerusalén de acá del Medio Oriente. Dice que esta descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a aprender un poquito aquí. Te acabo de decir que el cielo no es allá un lugar lejano, sino que el cielo, ¿dónde está, dijimos? Realmente está acá, pero no lo vemos. O sea, cuando dice que esta iglesia desciende del cielo, no es que viene volando allá como un asteroide, no, surge del ámbito espiritual. Si el que no entiende eso, no lo entiende. O sea,
ya se le grabó de hace mucho que es una iglesia que viene así, tú sabes, volando en los aires, pero no es lo que dice ahí. Esta iglesia surge del ámbito espiritual o desciende del ámbito espiritual porque es superior al ámbito de la tierra y desciende a la tierra y dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pregunto, ¿qué es lo que bajó? Una ciudad. ¿Cómo se llamaba? La Nueva Jerusalén. Pero estaba dispuesta o adornada como una esposa que está ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiero que leamos también ahí mismo en el verso 9 y 10, por favor, que no lo anoté, pero dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, que es ¿quién? La esposa del Cordero. Y me llevó, verso 10, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró ¿qué cosa? La gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Pero ¿qué dijo que le iba a mostrar? La desposada, la esposa del Cordero. O sea, la esposa es una ciudad, y esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Pero esa Nueva Jerusalén no es un edificio de piedra, sino es un edificio de piedras. ¿Piedras qué? Piedras vivas. Esa es la ciudad que tiene fundamentos, la ciudad de Dios. Y esa ciudad desciende a la tierra cuando el pueblo de Dios gana el entendimiento de que somos ese cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos la ciudad de Dios. Y en esa ciudad dice los versos que leíamos del 1 al 3, el verso 3 específicamente, que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, o sea, con la gente, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En otras palabras, cuando se manifiesta esta ciudad, porque debe de manifestarse. Ahorita estamos en embrión, estamos aprendiendo, estamos queriendo arrancar, ¿verdad? Estamos queriendo aprender con esto. Pero cuando comprendemos esta verdad, entendemos que existimos aquí y somos la ciudad de Dios. Que Dios no tiene ninguna otra ciudad, que del cielo solo va a descender la ciudad que ya es, que somos nosotros, pero que desciende donde Dios, y es donde Dios habita y donde se cumple, Génesis 12, 3 por favor, donde se cumple la palabra que había dicho: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces este nuevo Israel de Dios cumple aquella misión gloriosa, que todas las familias van a ser benditas por el glorioso Cristo que servimos y amamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Padre, gracias por el entendimiento a tu palabra. Gracias por cada persona que se nos une desde donde quiera que ha escuchado esta palabra. Oramos que descubramos que estamos en el reino de tu amado Hijo, y oro, Señor, para que tu palabra se revele poderosamente en cada vida, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén.
Gracias a Dios